¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Paulegui y el día de hoy vamos a practicar un poco acerca de lo que es el asma. Sin embargo, como de costumbre, no podemos empezar todavía a hablar de asma si no recordamos un poquito acerca de los aspectos anatómicos e histológicos básicos de lo que son las vías aéreas. Vamos a tener que nuestro sistema respiratorio se va a encontrar conformado por una cavidad nasal, la nasofaringe, la orofaringe, la naringofaringe, que va a estar a través de la epiglotis separada por la laringe, la tráquea, y finalmente la tráquea va a dividirse en lo que va a corresponder a los bronquios. Todo esto para que aquí esté pasando en aire. Ahora bien, vamos a tener que nuestros bronquios, derecho e izquierdo, se van a empezar a dividir a su vez para que cada uno se vaya ramificando de acuerdo al lóbulo del pulmón que le toca. Y de estos bronquios los voy a conocer como bronquios lobulares o bronquios secundarios. Y esos bronquios secundarios o lobulares a su vez se van a ramificar en unas más chiquitillas que se van a ir a cada segmento de cada lóbulo del pulmón y por eso van a ser bronquios segmentarios o terciarios. Ahora, vamos a tener que cada bronquio lobular en adelante va a presentar una serie de capas histológicas. Va a tener una capa mucosa, va a tener una capa de músculo liso, va a tener una submucosa y va a tener lo que va a corresponder a una capa de cartílago, ya por último una adventicia. Ahora, para que podamos entender el asma es importante dos cosas, que recordemos que hay una capa de músculo liso que se encuentra justo por debajo de la mucosa y que nuestra mucosa va a ser un epitelio cilíndrico, porque es más alto que ancho, pseudoestratificado, porque dan apariencia que algunas células no tocan la membrana basal, pero sí lo hacen, ciliado. Como podemos apreciar, tiene un montón de cilios que van a estar arrastrando aquellas impurezas o contaminaciones que pudieran llegar acá. Estas células van a ver unas células que se llaman caliciformes o mucosas que van a estar secretando moco. Este moco va a estar cubriendo una superficie para manera de protección. También vamos a tener las células ciliadas, que son las que van a estar creando los cilios, y también vamos a tener otras como células madres, células en cepillo, etcétera. Pero para fines de asma es importante que sepan que acá en epitelio va a estar produciendo moco y que más abajito de esto va a haber músculo liso, que es músculo involuntario. Bueno, ahora bien, ya con esto en mente, vamos a tener que el asma es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza porque va a haber una hiperreactividad de la vía aérea, pero principalmente a nivel de los bronquios, y que te puede causar una obstrucción afortunadamente reversible y que va a tener una buena respuesta ante aquellos fármacos que induzcan una broncodilatación. El asma va a desencadenarse principalmente en respuesta a alérgenos y a estímulos físicos. Vamos a ver que hay unas 30 millones de personas con asma, de los cuales la frecuencia de edad en promedio es entre 10 y 12% en adultos y 15% en niños. Por lo que puede aparecer a cualquier edad, pero vamos a tener que hay un pico a los 3 años, siendo mucho más frecuente en varones cuando son niños, pero cuando ya estamos hablando de adultos, ya no hay diferencia estadística entre ambos sexos. En nuestro país, vamos a tener que hay una prevalencia de hasta el 12.6% de casos de asma, 60% de ellos van a ser en adultos entre los 30 y los 40 años, el 90% tiene una presentación leve, va a ser considerada la afección respiratoria crónica más frecuente en edad pediátrica y puede llegar a causar la muerte de 14 por cada 100,000 habitantes anualmente. Y esto es precisamente por la asfixia que puede llegar a generar cuando va haciendo que la vía aérea se vaya reduciendo cada vez más. Es mucho más frecuente en medios urbanos, dado que estos están más expuestos a sustancias que podemos considerar alérgenas que un medio rural que tiene un ambiente más limpio. Ahora, vamos a tener que en la fisiopatología, el asma va a tener tres componentes principales. En primero, la inflamación de las vías aéreas. En segundo, que va a haber una hipersensibilidad local a nivel bronquial. Y en tercero, que esto va a causar una obstrucción reversible. ¿A qué se deben estas situaciones? Bueno, vamos a tener primero muy en mente a los alérgenos. Los alérgenos
son antígenos que reconoce el cuerpo humano que no debería de reconocer y que van a estar desencadenando hipersensibilidades, sobre todo de tipo 1. Los alérgenos pueden ser polen, ácaros, hongos que están en el aire e incluso ciertas células que producen los animales, sobre todo los epitelios de los gatos, de los perros, de las ratas, etc. Prácticamente a veces llega a ser imposible poder determinar exactamente cuál es el alérgeno de un paciente, dada la enorme combinación de los distintos alérgenos que puede haber, a veces hasta hay más de uno. Ahora, pero esos alérgenos, ¿por qué son importantes? Bueno, imaginemos, tenemos un alérgeno. Los alérgenos, pues, son antígenos, al fin y al cabo, así que nos va a reconocer un linfocito T helper. Este linfocito T helper va a liberar citocinas. Las citocinas son hormonas que van a atraer a otros leucocitos. En este caso, las citocinas van a empezar a atraer a los eosinófilos, así como también va a atraer a linfocitos B. ¿Se acuerdan? Los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Los eosinófilos y los linfocitos B van a estar favoreciendo la liberación de leucotrienos, que si recordamos en el tema de prostaglandinas, los leucotrienos van a favorecer la respuesta inflamatoria y la misma inflamación va a causar una lesión del epitelio respiratorio del bronquio. Pero también los linfocitos B sobre todo, van a estar sintetizando IgE, inmunoglobulina E o anticuerpo E. Esta IgE va a fijarse a los mastocitos, que los mastocitos son células que van a estar ahí en los tejidos, por supuesto que también van a estar en el bronquio. Y imagínense que el mastocito agarra su IgE como que si fuera una velita. Ahí nada. Este anticuerpo está diseñado para identificar nuevamente al alérgeno, el alérgeno que desencadenó todo. Así que, ¿qué va a pasar cuando este anticuerpo se encuentre con el alérgeno? Lo que va a suceder ahora es que el mastocito va a ser para lo que es bueno, se va a desgranular. Y el mastocito cuando se desgranula va a liberar histamina principalmente, pero también va a liberar más leucotrienos. Esta histamina, junto con el leucotrieno, van a terminar causando una respuesta inflamatoria, vasodilatación que va a aumentar la secreción de moco y va a hacer que el músculo liso se estimule y el músculo liso cuando es estimulado por mediadores de la inflamación se contrae y va a ser una broncoconstricción. De esta manera vamos a tener que esta situación va a pasar cada vez que el paciente con asma se exponga ante el alérgeno. Y de tanto que está pasando, poco a poco estas citocinas van a empezar a generar daños crónicos, haciendo que el músculo liso sufra una hipertrofia e hiperplasia. Así que el músculo liso se empieza a hacer más choncho, está más grande. Así que cuando haya una broncoconstricción, como el músculo liso se puso más grandote, va a ser más severa todavía. Además de que la respuesta inflamatoria está matando a las células del epitelio que les había enseñado y eso va a favorecer que los alérgenos puedan ser identificados todavía con más facilidad. Esto genera una hiperreactividad bronquial. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Que con tantito alérgeno que le caiga, automáticamente va a desencadenar una broncoconstricción y una secreción de moco intensa. Ahora, acá tenemos una comparativa de las vías respiratorias normales y las vías respiratorias con la hiperreactividad bronquial. Como podemos ver, en la hiperreactividad bronquial va a causar, derivado de la inflamación, que haya mayor aumento de moco y que la musculatura esté más incrementada y que la contracción limite el paso de aire. Acá tenemos la misma explicación que les acabo de dar. Esto es sacado de Robbins, de patología. Acá tenemos entonces, ese es el epitelio del bronquio. Llega un antígeno, en este caso en polen, y es identificado por el linfocito helper. El linfocito helper libera citocinas. Llega el linfocito B, llegan los eosinófilos. El linfocito B produce inmunoglobulina E y se la pega al mastocito. El mastocito anda ahí paseándose y en el momento en el que el mastocito encuentre el antígeno, como tiene pegada la inmunoglobulina E, va a reventarse el mastocito y va a liberar histamina. La histamina va a aumentar la producción de moco y va a hacer que el músculo liso se contraiga. Y si esto sigue pasando de manera progresiva, la respuesta inflamatoria va a traer a otras células que van a terminar de estar, la respuesta inflamatoria va a terminar de eliminar o destruir a las células del epitelio y de esta manera el antígeno va a poder convivir más fácilmente y ser identificado, creando la hiperreactividad bronquial. Ahora, esto clínicamente, ¿qué genera? Va a generar una triada del asma. El asma se caracteriza por una triada que es disnea,
tos y sibilancias expiratorias, como que si fueran maullidos de gato cada vez que saca aire el paciente. Y como les había dicho, principalmente van a ser por alérgenos, pero también otro tipo de situaciones pueden desencadenar una crisis asmática. Infecciones virales, ejercicio, alimentos, el estrés, ciertos factores hormonales o incluso algunos fármacos como los betabloqueadores que predisponen a una broncoconstricción son algunos ejemplos de aquellos elementos que pueden desencadenar una crisis. En asma, de acuerdo a la manera en la que se presente, se puede clasificar como intermitente, persistente y atípico. Que en intermitente van a ser aquellos periodos donde el paciente tiene episodios de disnea con sibilancias y tos, pero van a estar intercalados con periodos asintomáticos. Es decir, a lo mejor no lo tengo todos los días, a lo mejor me da una vez a la semana. Intermitente. Persistente. Vamos a tener que el paciente en todo momento tiene tos, sibilancias, pero a lo mejor no tan intensas, pero sí va a haber un momento en el que como que esos síntomas que no, y signos que no están tan intensos, de repente se intensifican, creando agudizaciones graves, particularmente en la noche. Sobre todo, esto es asma persistente. Técnicamente todo el tiempo tiene las molestias, solo que en algunos momentos son más intensas que otras. Y luego tenemos el atípico, donde en el atípico se van a agregar datos clínicos que no son típicos de asma, como por ejemplo la opresión torácica o la disnea de esfuerzo, o a veces solamente tiene tos el paciente. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? La verdad es que la triada del asma es bastante sugerente, pero para que nosotros tengamos el diagnóstico de certeza es mediante espirometría. Vamos a hacer la espirometría a nuestro paciente y vamos a encontrar un patrón obstructivo. Después de encontrar este patrón obstructivo, le damos al paciente un broncodilatador de un betagonista de acción rápida. Y si después de haberle dado el broncodilatador vemos que mejoran su FEV1 a más del 12%, decimos que el paciente tiene asma. En este caso, las radiografías no nos van a ayudar como tal en diagnóstico del asma, pero sí nos pueden ayudar a descartar que no haya una neumonía o que no contribuir al diagnóstico diferencial. Ahora, en tratamiento, vamos a tener que los medicamentos antiasmáticos se van a dividir en los que van a servir para las crisis agudas, que son los broncodilatadores, y los que van a ayudar a controlar el daño crónico, que van a ser los antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores, vamos a tener a los agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos y se van a dividir en los que son de acción corta, como en salbutamol, y los que son de acción prolongada, como en salmeterol. Estos agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos lo que hacen es estimular a que el músculo liso haga una broncodilatación. Si se acuerdan, los receptores simpáticos beta-2 broncodilatan el músculo liso bronquial. Así que quiero agonizar, quiero estimular eso. También tenemos a las metinxantinas, como por ejemplo la teofilina, que lo que van a ayudar es sobre todo a estar contribuyendo a reducir algunas de las molestias de la propia tos, del propio asma, como sería la tos. Sin embargo, las metinxantinas, por lo general, por sí solas, no van a ser muy útiles, así que van a dejarse ya sea como segunda línea en aquella asma que no respondió a agonistas beta-2, o bien se puede llegar a combinar. También tenemos los antagonistas de receptores cisteína-leucotrienos. Como vimos, los leucotrienos pueden jugar un papel relevante en la fisiopatología del asma. Por lo tanto, al dar estos medicamentos, lo que podemos hacer, como es en caso de Montelucas, es reducir la intensidad de las crisis. Por sí solos igualitos no van a ayudar tanto, así que se suelen dar combinados con agonistas de receptores beta-2. También, aparte de este, que no me entró en la diapositiva, también vamos a tener a los antagonistas de receptores muscarínicos, como en bromuro de hipatropio, que esos van a directamente a inhibir lo que va a hacer en efecto constrictor de músculo liso a través de la acción de receptores muscarínicos. Y también, como un efecto anticolinérgico, pues va a reducir la secreción de moco. Igual, por sí solos no son muy efectivos, por lo general se recomienda que se combinen con agonistas de receptores beta-2. Y luego tenemos los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios me van a servir como base para evitar que siga ese daño progresivo. Y en este caso voy a usar principalmente glucocorticoides, pero no cualquier glucocorticoide, sino aquellos glucocorticoides que sean principalmente inhalados. Vamos a tener acá becrometasona, budesonida, fluticasona, mometasona como ejemplos. Y ya en casos ya más intensos de asma, podemos usar glucocorticoides por vía oral, como va a ser en casos sobre todo de la prednisolona, o incluso ya en casos ya particularmente graves,
vía intravenosa, como es el caso de la hidrocortisona. También tenemos algunos inmunomoduladores, como es el caso de los anticuerpos monoclonales contra IgE, que directamente van a impedir que esa inmunoglobulina E pueda actuar, como es el caso del omalizumab, solo que pues no están disponibles y no son económicamente tan accesibles. Ahora bien, vamos a tener entonces que, derivado de los mecanismos de acción, los fármacos, por lo tanto, pueden ser de rescate, como ya les dije, los beta-adrenérgicos, los corticoides sistémicos, los antagonistas del receptor muscarínico y las teofilinas, y también vamos a tener a los controladores de la enfermedad, que van a ser los corticoides, pero los inhalados, las teofilinas de liberación retardada, los beta-adrenérgicos de acción prolongada, como el salmeterol, y los antagonistas de leucotrienos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? El de rescate me va a servir cuando un paciente tiene una crisis asmática en ese momento, que no puede respirar bien. Y los controladores de la enfermedad son por lo general los que están de base. Tenga o no tenga asma el paciente, nos deberá de seguir consumiendo para evitar que aparezcan futuras crisis. Ahora, existe una estrategia escalonada. Derivado de ciertos patrones clínicos, nosotros podemos clasificar al asma como formas leves, moderadas o graves. Y como ya les dije, esto puede ser a su vez intermitente o persistente. En general, para los pacientes que van a tener formas leves de asma, con puros agonistas beta 2 de acción corta, es decir, el medicamento de rescate, como el salbutamol, el más usado, van a hacernos más útiles, sobre todo en aquellos pacientes que a veces les da asma y solamente les da una vez cada mes, cada 2 semanas. No necesitan llevar un tratamiento como tal de control. Pero en aquellas formas persistentes, acá sí ya es importante añadir dosis de corticosteroides inhalados. En el caso de que nosotros tengamos pacientes que van a tener ya forma moderada, ya vamos a tener que combinar no solamente el de rescate y las dosis bajas de corticoides inhalados, sino que también vamos a tener que agregar agonistas beta 2 de acción prolongada, como va a ser el caso de el salmeterol o el formoterol. En aquellos pacientes donde ya sea persistente y grave, hay que aumentar la dosis de el corticosteroide inhalado. Y ya únicamente en las formas persistentes muy graves, ya es ahí donde vamos a tener que aplicar corticosteroides, ya sea de manera oral o ya sea incluso intravenosos. Y bueno, evidentemente, ese es el tratamiento farmacológico. Lo ideal también es que si nosotros identificamos cuál es el alérgeno que desencadena la crisis asmática de nuestro paciente, nosotros evitemos el contacto de este paciente con dicho alérgeno. ¿Vale? Bueno, y de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.